Bueno, hola, bienvenidos a todos y todas. Continuamos trabajando en Núcleo 3. Yo soy Mónica Ross, soy docente de la Cátedra de Didáctica de la Comunicación, estoy en la Comisión 3. Hola a todos y todas, mi nombre es Débora Magali Arce, soy docente de la Comisión 2 y en esta clase vamos a compartir una presentación donde desarrollaremos dos estrategias metodológicas. Bien. Bueno, como habrán visto en la clase 1 y 2, hemos empezado a abordar una dimensión central de la enseñanza que se vincula a la resolución metodológica, ¿sí? Desde las perspectivas que veníamos asumiendo, lo que habíamos retomado, digamos, como central en una perspectiva crítica de formación en comunicación, era asociar o vincular, conceptualizar esta construcción metodológica como una tarea que no es una tarea técnica, sino que supone asumir ciertas decisiones, opciones, decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase 1? Que le dan una estructuración, una direccionalidad determinada a la acción. Además habíamos recuperado la categoría de construcción metodológica, ¿se acuerdan que la trabajaba Gloria Edelstein? En donde ella conceptualizaba esta construcción metodológica como una síntesis de opciones que se derivaban de las posiciones que asumíamos en términos de políticos pedagógicos, epistemológicos, éticos, en relación a cómo concebíamos a los estudiantes, también a la función educativa y particularmente a la escuela, ¿sí? Eso suponía que en esta construcción metodológica se expresaban ciertos principios educativos, Gloria decía, se materializan allí los principios pedagógicos que asumimos como docentes en la intervención. Pero que además esta construcción metodológica era la organización de un cómo, ¿no? Del hacer, de una experiencia, que era la que posibilitaba, ¿no? A docentes y estudiantes compartir o construir un proceso de construcción de conocimiento en el espacio de encuentro, ¿no? Y además retomábamos, recuperando lo que suponían las perspectivas críticas, digamos, ¿no? En educación, y particularmente en el campo de la comunicación, que esas experiencias asumían cierta direccionalidad que tenía que ver con favorecer eh, una práctica, un hacer, un modo de pensar la enseñanza que no se reducía, decíamos, ¿se acuerdan en la clase de la semana pasada? A apropiarse de contenidos o de conceptos para decir, para conceptualizar, para definir, ¿sí? Sino que esas categorías o esos conceptos lo que centralmente se proponían en habilitar modos de comprensión del mundo social, ¿sí? Que las experiencias educativas, que los espacios de encuentro con los estudiantes tenían como objeto central, sobre todo desde el campo de las ciencias sociales y particularmente desde el campo de la comunicación, con aportar herramientas, no solo conceptuales, sino metodológicas para comprender el complejo mundo social en el que vivimos. Desde esas perspectivas que fuimos recorriendo, tanto en el núcleo 1 como en el núcleo 2, la semana pasada decíamos, ¿no?, que la resolución metodológica nos permitía, digamos, ¿no?, asumir el desafío de construir lógicas de trabajo con el conocimiento de la realidad social comunicacional, que nos permitan ampliar las posibilidades de abordaje de esa realidad a partir de procesos de producción de conocimientos, de producción de saberes, ¿sí? Que estén más articuladas con modos de conocer, o sea, que le permitan a los estudiantes y a los docentes no reproducir contenido, sino asumir el espacio de encuentro como un modo de producir conocimiento, de producir interpretaciones sobre la realidad, de acceder a zonas de la realidad, del mundo social y también de la experiencia de los propios sujetos, en términos de recuperar esta perspectiva compleja, pero además de recuperar esta perspectiva crítica, en donde, ¿se acuerdan? En las primeras clases decíamos que la enseñanza debía asumir el desafío de desnaturalizar las condiciones de las prácticas sociales también para habilitar procesos de transformación de estas prácticas. Desde estas perspectivas generales, en esta clase, digamos, vamos a abordar
algunas caracterizaciones generales en relación a algunas estrategias metodológicas que ya les presentamos en el documento de la clase pasada. Remitíamos, no porque sean las únicas, ¿sí?, sino porque son, nos parecía, digamos, desde el recorrido que venimos haciendo en el espacio de la materia, que son estrategias potentes en términos de que permiten vehiculizar, materializar algunos de los principios pedagógicos que venimos trabajando, ¿no? Por un lado, generar modos de articular a los sujetos y a sus experiencias, ¿no?, en la enseñanza, dar voz a los estudiantes, digamos, ¿no?, proponerles ser activos, digamos, en los procesos de producción de conocimiento, y porque además centralmente, un poco retomando todo el debate que nos proponía Siede, ¿se acuerdan?, en las lecturas de la primera clase de este núcleo, nos proponen pensar los conceptos en su aporte al análisis de la realidad, digamos, tanto el estudio de casos y en casos, el trabajo de campo, el trabajo de investigación y el trabajo de producción, habilitan modos de conocer y habilitan lugares para los sujetos en esos modos de producción de conocimiento de las ciencias sociales, que son coherentes, por decirlo de alguna manera, con los principios pedagógicos y didácticos que hemos venido reponiendo. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar, ¿sí?, por una de las dos estrategias que les comentábamos que íbamos a adelantar, que se trata del estudio de y en casos. Bien, antes que empezar a desarrollar un poquito más conceptualmente esta estrategia, sí mencionarles por ahí también, en función de lo que venía comentando Moni, ¿sí?, sobre, bueno, el porqué de la selección de estas, digamos, de estas estrategias, que no son las únicas, pero también invitarlas a pensar en las propias experiencias que han compartido, ¿sí?, en la actividad de la bitácora, ¿sí?, de reunir las experiencias en las clases anteriores, ¿sí?, donde han aparecido, ¿sí?, estas propuestas, y que a muchos y muchas de ustedes les resultó significativo poder experimentarlas. Entonces también va en esa línea, no en términos de pensarlos como recetarios, ¿sí?, sino en esta, digamos, en esta conceptualización de construcción metodológica, ¿no?, como venía comentando Mónica y retomando todo lo que hasta el momento hemos venido reflexionando en los dos núcleos anteriores, ¿sí? Entonces, por eso acá empezamos a pensar, bueno, ¿qué es un caso? ¿Sí? En principio, bueno, es la herramienta para la enseñanza de un tema. Y que este caso, ¿sí?, constituye una narración, un relato, pero no un relato en términos de ejemplificar una realidad, ¿sí? No es el ejemplo que viene a mostrar, sino que tiene que ver con una narración que plantea problemas de la realidad, complejos, ¿sí?, que articulan distintas dimensiones. Entonces, esto sí nos resulta relevante destacar al momento de pensar los casos y la selección de un caso. Como acá también menciona, digamos, en la producción que hemos sintetizado, ¿no?, esto de buscar interrogar la realidad. Y esto es central, ¿sí? Por eso hacía la aclaración del ejemplo, que no se trata de un mero ejemplo de la realidad, ¿no?, sino de poder tener digamos, una especie de recorte de esa realidad para comprender, ¿sí?, un problema y un contexto de la situación. Por eso acá, ¿no?, mencionamos, bueno, ¿qué sería un buen caso, ¿no? ¿Cuándo estamos pensando en un buen caso? Aquel que nos posibilite esta interrogación, ¿no?, que encierran dilemas, problemáticas complejas, que se promueve el análisis, ¿sí? Entonces esto es central, ¿no? Y ese análisis en términos de intercambiar ideas, de buscar información, ¿sí?, que nos permita articular, ¿no?, articular esa realidad con el tema que estamos proponiendo abordar también dentro de la propuesta curricular. Bueno, acá, tanto acá como en el resto de la presentación, va a haber varias diapositivas donde compartimos con ustedes citas directas de algunos y algunos autores referentes del campo y que abordan, digamos, estas estrategias, y por eso les vamos a invitar a que lean con detenimiento. No es nuestra intención
leerle todas las citas, pero sí nos parecen menciones relevantes para ampliar estas cuestiones de los casos. Por ejemplo, acá teníamos en la anterior a Davini, pero acá tenemos a Selma Wasserman, que, digamos, que hace hincapié digamos, en los casos como instrumentos educativos complejos, críticos para la reflexión, ¿no? Y que es una de las autoras que les vamos a proponer que lean como bibliografía obligatoria. Ahí perdón, Debbie, Sí, sí, sí. fíjense en la segunda cita, digamos, ahí aparece esto que decía Débora que resulta muy importante, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos una estrategia o elegimos una estrategia, es porque esa es la mejor experiencia o la mejor experiencia que podemos sostener en el tiempo que tenemos, en el espacio que tenemos, para dedicar a cierto tema, ¿no? De las materias que ustedes han estado conociendo mayormente en profundidad. Lo que aparece como central, digamos, en la estrategia de análisis de caso o en casos, y también el trabajo de campo, que después vamos a profundizar, es esta cuestión que plantea Wasserman, que dice: un caso es un buen vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de la realidad, ¿sí? Que tiene que ver con esto que venía diciendo Débora, ¿no? Los casos, lo que es importante es que el caso lo que nos permite es recortar alguna dimensión del mundo. ¿Se acuerdan que Freire planteaba que para poder comprender y analizar y producir conocimiento, y también lo plantea Siede, lo que es importante es que los sujetos problematicen la realidad, problematicen el mundo, sean sujetos de conocimiento de ese mundo, en el cual las categorías de las cuales echamos mano desde el campo de la comunicación y nuestra propia función como coordinadores, como sujetos que acompañamos el proceso del grupo, lo que hacemos es enriquecer ciertas miradas para que los estudiantes potencien, ¿no? Analicen, desnaturalicen ciertas condiciones de esta realidad. Bueno, el análisis de caso nos permite eso, es una herramienta que lo que posibilita es que nosotros a través de un dispositivo, como puede ser el relato de un caso, una narración, como decía Débora, llevemos al aula una zona del mundo social, de las prácticas comunicacionales, para que sean objeto de problematización de todos, ¿no? Conjuntamente con los estudiantes. Exacto, sí, bueno, y ese es el sentido de rescatar, ¿no? Estas citas, estos fragmentos directamente desde los autores, ¿no? Para posibilitar, digamos, comprender, profundizar, ¿sí? De qué estamos hablando cuando pensamos en el caso, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, no en términos de una receta a seguir, sino, ¿sí? En términos de conceptualizar una estrategia para también analizarla, evaluar cuál va a ser la pertinencia dentro de nuestra propuesta pedagógica, ¿sí? Esto es muy relevante, con lo cual, además de conocer estas características que mencionaba Mónica recién, ¿sí? Una vez que hayamos, digamos, hayamos pensado o pensado en qué era la estrategia pertinente para nuestra propuesta, claramente tenemos la instancia de decir, bueno, ¿cómo seleccionamos un caso? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser? Y esto también es una instancia relevante, una decisión. Vieron que hablábamos de, bueno, que el docente toma decisiones en relación a varios aspectos, a varias dimensiones, ¿sí? Desde el campo disciplinar, ¿sí? En relación a, digamos, los posicionamientos político-pedagógicos que se sostienen y que van en articulación también con estas estrategias que selecciona. Por lo cual esto también hay que considerarlo, ¿no? Por eso nosotros en nuestra propuesta, en la materia, iniciamos por donde iniciamos, y no por, digamos, por lo que muchas veces desde determinados imaginarios sociales, o, bueno, o a veces académicos, se piensa que sería la didáctica, ¿no? Solamente este cómo y estas herramientas, ¿no? Entonces, bien, en esto de cómo seleccionamos el caso, que tenga que ver con el diseño, el proyecto curricular que quiero abordar, y acá dice construir el caso, que es lo que nosotras resaltamos, ¿no? Y que puede ser real o especialmente construido para la enseñanza. Sea un caso o el otro, ¿sí? ¿No? De real o construido especialmente, ¿sí? Si no es real, tiene que contemplar situaciones que de hecho lo sean, ¿sí? Que estén cerca de esa realidad que queremos problematizar. Y para poder construirlo, acá mencionamos la importancia de considerar cuáles son esas fuentes,
que, a ver, podemos pensar en la prensa, en la literatura, en todo lo que es archivo, en entrevistas, en relatorías de los distintos sujetos intervenientes, películas, revistas, difusimos, etcétera. Además, también podríamos pensar en distintos materiales que circulan por la red actualmente, ¿sí? Inclusive pensar en la producción de memes que hay, ¿no? Que hay en este momento, ¿sí? Digo que, digamos, esas fuentes para construir el caso son múltiples, variadas, pero siempre tienen que estar en coherencia, ¿sí? En coincidencia también con nuestros objetivos y con lo que se quiera promover con el trabajo con esta estrategia. Y bueno, otra cuestión, ¿no? Relevante, que me parece que acá también tenemos que atender como comunicadores, a la comunicabilidad, ¿no? Es decir, si construimos un caso, si elegimos ese caso, tenemos que pensar que sea claro, ¿sí? Que muestre la situación, los dilemas, los personajes, el contexto, ¿sí? Que sea comprensible, ¿sí? Que sea comprensible y, a ver, si bien estamos haciendo mucho hincapié en esto, pero realmente es lo relevante, ¿no? En el dilema, en la cuestión, en problemática, en que se evidencien estas cuestiones, ¿sí? Porque no es menor en esto. Acá Por también hacemos... ejemplo, Sí. perdón, No, no, perdón, no, Debbie. no, Por dale, dale. ejemplo, cuando, cuando nosotros en el trabajo integrador del núcleo 1, ¿sí? Nosotros les propusimos un caso, les propusimos una película, digamos, como caso de análisis, ¿sí? Podríamos haber, como decía Debbie, podríamos haber relatado una situación de enseñanza. En este caso decidimos la película porque la película nos suponía, o los hacía a ustedes involucrar respecto de un contexto, ¿no? Ahí aparecían no solo distintas situaciones de enseñanza o de educación, vínculos entre generaciones, sino también aparecía un contexto histórico, había dimensiones políticas, había dimensiones culturales en lo que suponía, digamos, la película como caso de análisis, ¿no? Bueno, allí hubo algunos criterios que nosotros podemos reponerles en relación a por qué elegimos una película, o esa película particularmente, en lugar de otras películas, o de otros casos, o de otros formatos en donde podría haber aparecido el caso en ese trabajo, ¿sí? Allí lo importante es que aparecían estas dimensiones de la complejidad que eran relevantes para las dimensiones que ustedes que estábamos proponiéndoles comprender, o de las que les estábamos proponiendo apropiarse, ¿sí? Y además, en el caso de la película, también proponían de alguna manera una cierta inmersión, una cierta vinculación afectiva con ese caso, que tal vez otros soportes, como pueden ser un relato escrito, tal vez no lo faciliten tanto. Igualmente, como un poco como decía Débora, cuando uno elige un caso y qué caso elige, tiene mucho que ver no solo con los sentidos de la enseñanza, los contenidos o los temas que está abordando, sino también con las posibilidades, ¿no? Digo, había que tornar accesible ese caso, hay condiciones de la temporalidad, también a veces de los dispositivos de los que uno dispone, a veces en las escuelas no disponemos de los medios para, por ejemplo, trabajar con producciones audiovisuales, o las disponemos de manera recortada, ¿sí? Son todas dimensiones de la realidad que van como contribuyendo a que uno elija una estrategia y no otra, porque se torna más pertinente. Exacto. Sí, 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 totalmente. Y además, bueno, lo que acabas de decir se relaciona, digamos, con esta sistematización que realizamos, ¿no? Sobre la descripción del caso, ¿no? Que no solamente en términos de los formatos, de las posibilidades digamos, de accesibilidad que se tiene, sino también que este caso o el abordaje del caso, ¿sí? Va a depender de cuál va a ser el lugar que ocupe en nuestra propuesta pedagógica, si va a ser para un momento de nuestra clase, o si va a ser durante toda la clase, o va a constituir, ¿sí? El recorrido en varias clases en términos de una secuencia didáctica, ¿sí? Con lo cual ahí vamos a poder pensar, digamos, a ver, de manera más sintética en casos de descripciones breves, con datos mínimos, que quizás puedan tener que ver con plantear una situación, que sean disparadores para el análisis, para profundizar el tema y después poner en juego otras estrategias, ¿sí? Dentro de nuestra clase, de esta situación de enseñanza en particular. Ahora bien,
podemos también poder pensar en las descripciones ampliadas, ¿sí? Donde quizá nos lleve un poco más de tiempo porque vamos a agregar más información, digamos, va a complejizar un poco más la mirada, bueno, de los actores, los datos contextuales, estadísticos, con lo cual ahí sí vamos a tener otro abordaje. Y en esto de pensar una descripción densa, ¿sí? Que dice que pueden incluir una serie importante de informaciones, es decir, que hay una fundamentación más ampliada que propone otro tipo de trabajo, ¿sí? Que seguramente no se agote en una clase, ¿sí? Que quizá sea por fuera, que sea una propuesta de análisis de caso, de una descripción densa, por fuera del espacio áulico, ¿no? Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿qué es un caso y cómo lo seleccionamos también en función de cuál va a ser el lugar que queremos que ocupe esa estrategia, ¿sí? Bien, a ver acá también seleccionamos, bueno, valga la redundancia, ¿no? Que pusimos cómo seleccionar un caso, pero bueno, identificamos algunas características en cuanto al criterio de selección que nos propone Selma Wasserman, ¿sí? Que si bien lo venimos diciendo, pero sí los mencionamos ahora rápidamente e insistimos en esto de la invitación a que puedan tener como referencia este texto para ampliar algunas de las cuestiones que acá solamente mencionamos, punteamos para poder tener un recordatorio de qué es lo que consideramos relevante, en esto de que, bueno, este caso tiene que ir en concordancia con esos temas de currículum, como ya lo venimos planteando, dice la calidad del relato, ¿no? Dice bien escrito, realista, digamos, que tenga una extensión en relación al tiempo disponible, y acá es donde yo apelé también a toda nuestra formación como comunicadores y comunicadoras, que cuando decidamos o seleccionar un caso que ya esté construido, lo reformulemos o construyamos uno propio, que pensemos en estos aspectos de la comunicabilidad, ¿no? Que se enlaza con lo de la lecturabilidad también, con la presencia del impacto emocional, del enganche, de que nos resulte motivante, o como, bueno, mencionaba hace un rato Mónica sobre, bueno, nuestros criterios de selección de la película, ¿no? Bueno, que era una película que contemplaba a nuestro entender, nuestro criterio, estas cuestiones, la contextualización, ¿sí? Las caracterizaciones de los personajes, además de que se abordaban determinadas dimensiones relevantes para nuestra propuesta y que podía hacer que ustedes reflexionaran y problematizaran determinada realidad en cuanto a las situaciones de enseñanza y a los roles, ¿sí? Como profesores y profesoras en un futuro. Y bueno, por último dice acentuación del dilema, no debe concluir con una solución, sino fomentar el debate. Y esto sí es central, ¿no? También, porque realmente lo que hace este caso es mostrar la complejidad de la realidad. Bien, acá volvemos, o sea, en esta diapositiva vuelve a tener una característica similar, ¿no? Porque retomamos a Wasserman en los aspectos importantes, ¿sí? Remarcamos la cuestión de para quién se escribe, cómo es el comienzo del relato, los sucesos importantes. Esto vuelvo a repetir que haya estos puntos, digamos, una tensión, ¿no? Entre puntos de vista conflictivos, hacen a pensar, a describir, ¿sí? Y a poder acceder de una manera a este dilema, a esta cuestión dilemática, ¿no? Y bueno, la credibilidad de los relatos. Con lo cual, sí, en todo momento de elegir esta herramienta de trabajo, ¿sí? Poder pensar en estos aspectos, ¿sí? No sé si, Moni, tenías algo para agregar, ¿no? No. Son criterios generales, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No necesariamente todos los temas, tal vez que abordamos cuando trabajamos en el campo de la comunicación, van a incluir dilemas, pero sí en la dimensión, digamos, muchos son dilemas y muchos son la dimensión de la complejidad, digamos, esta dimensión relevante en el caso de todos los objetos y de todas las prácticas de las ciencias sociales, es trabajar esta dimensión de pensar los procesos y las dimensiones que configuran a esas prácticas, ¿sí? Entonces, el caso se elige centralmente en función de los temas, ¿no? Como decía Debbie, y como van a encontrar en el texto también, ¿no? Allí hay una pertinencia de los casos. Por eso a veces
no son accesibles casos que ya estén disponibles en un periódico, en una película, y muchas veces como docentes lo que hacemos es construir un caso precisamente para que las dimensiones que son objeto de trabajo estén más visibles, puedan ser más fácilmente analizables, o estén lo suficientemente profundizadas, para que luego devengan en un debate colectivo, en un trabajo en el aula que oriente a problematizar tales dimensiones, ¿no? Por eso, digamos, a veces, nada, podemos elegir casos y a veces tenemos que construirlos, ¿sí? Bien, y entonces, bueno, acá de cómo se orienta el análisis del caso, ¿no? Bueno, una vez pasado esta instancia, que siempre obviamente está en revisión, porque obviamente cuando estamos eligiendo, construyendo el caso, ¿sí? Y después pensando la orientación del análisis de ese caso, por ahí surge esta revisión del caso y vamos y venimos de manera articulada. Tampoco queremos saber, insistimos fuertemente en esto de que no es una receta, de que no son siempre todos los pasos exactamente así, porque, a ver, hacemos hincapié en la reflexión, pero sí en considerar algunas características, algunas cuestiones que son centrales y que tienen que contemplar este caso. Entonces, por ejemplo, acá sí es sumamente relevante, luego de construir el caso, elaborar preguntas críticas que orienten ese análisis, ¿sí? Es decir, que tienen que ver, a ver, si venimos diciendo que este análisis de caso debería posibilitar, ¿sí?, el análisis de una realidad compleja, la problematización, el acceso a distintos puntos de vista conflictivos, o quizá enfrentados o no, pero donde se analice críticamente esa realidad, ¿sí?, entonces debe posibilitar esto, ¿sí?, que el objetivo de esas preguntas es promover esa comprensión. Y fíjense que nosotros también en CIEDE habíamos abordado este punto, ¿no? En esto de hacer problemático el conocimiento, ¿no? Que la pregunta no sea una pregunta, digamos, cerrada y que solamente tienda a una descripción de hechos, sucesos e información, sino que vaya más allá, que me posibilite hacerme preguntas sobre las relaciones, los vínculos que allí se establecen en torno a esa problemática, los sujetos, los contextos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo lo que venimos transitando, ¿sí?, podemos evidenciarlo, podemos hacerlo como más palpable en el momento de la toma de decisión en relación a a determinado caso. Nuevamente, ¿sí?, volvemos a traer a Wasserman como orientadora en esto de las caracterizaciones del caso y de las preguntas críticas, ¿no? En esto que decíamos que, bueno, tienen que alentar a la reflexibilidad, claras, inequívocas, que no sean demasiado abstractas. Y algo fundamental, ¿sí?, que destacamos acá, que está digamos, que está en otro color, que dice el orden de las preguntas críticas, que es comenzar con los problemas superficiales hasta alcanzar los problemas más profundos. Por eso en esto de que esas preguntas no tienen que ser solo apuntando a datos específicos y a solo el relato, ¿no? Sino, ven que dice, bueno, un análisis superficial diría, bueno, ¿qué sucede en el caso? ¿Quiénes son los protagonistas? Pero debemos ir más allá para que efectivamente esa profundidad acontezca, ¿no? De por qué sucede, no solo qué sucede, sino el por qué sucede, ¿sí? Y después, en el por qué sucede, estableceremos algunas instancias de evaluaciones, de juicios, ¿sí?, de propuestas de soluciones, que van a ir pensando en términos de la profundidad de esa, digamos, de esa realidad, y donde se van a incorporar las voces de los sujetos que estén interviniendo en esa situación de enseñanza, que eso es una de las cuestiones relevantes de esta estrategia, ¿sí? La voz de quienes están analizando este caso. Bueno, acá precisamente aparece, bueno, de cómo se analiza el caso, ¿sí? En esta parte ya vamos abordando un poco, o pensando un poco en las cuestiones de la coordinación, o de la puesta en práctica de esta estrategia en particular. Más adelante abordaremos más en detalle, de manera sistematizada, los aspectos de la coordinación, pero cuando pensamos una estrategia, ¿sí?, no podemos pensarla solo en términos del diseño, sino pensando en este momento de plasmarla en esa situación concreta de enseñanza. Por lo tanto, acá pensaremos en la organización de grupos que no sean muy numerosos, ¿sí?, para discutir, analizar y establecer conclusiones.
Estos dos aspectos, por ahí los mencionamos hace un rato, ¿no? De que este proceso puede darse en clase o puede darse fuera de clase, que también dependerá del tipo de caso que elijamos, si es de descripción breve, ampliada, ¿sí? O densa. Esto también, ¿no? Recordemos que decíamos que en clase quizá podemos utilizar un caso como disparador o como, digamos, como estrategia central para el desarrollo del análisis del tema, ¿sí? Bien, para la puesta en común, por eso hablábamos de la coordinación. ¿Qué vamos a pensar en este momento de la puesta en común, cuando ya los grupos debatieron, analizaron y formularon sus conclusiones? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a retomar estas preguntas que orientaron el caso, ¿sí? Los y las educadoras vamos a escuchar estas ideas, sistematizarlas, ¿sí? Reformulándolas desde otras perspectivas, clarificando ideas centrales, también introduciendo preguntas complementarias, ¿sí? Y acá sí voy a tratar de leerlo brevemente, pero porque son cuestiones que nos parecen centrales, ¿no? En esta dinámica de responder, establecer síntesis, formular preguntas, que pensemos en que tengan que ver con la orientación de la discusión hacia otras dimensiones de ese problema, no apartarnos de este tema central o de esto que, a ver, que decidió la implementación de digamos, esta estrategia en relación con ese tema, destacar las complejidades y los conflictos, extraer las ideas centrales de los estudiantes, y, bueno, claramente orientar a clarificar, ¿no? Esta puesta en común, o estas ideas de los y las estudiantes. A ver, en este último, que no se lo voy a leer en particular, pero sí comentarle, este destacado en negrita, es, a ver, que nuestro rol como coordinadoras, coordinadores, ¿sí? Tiene que ser efectivamente ¿no? El de posibilitar, abrir, sistematizar, sintetizar, habilitar, orientar. Pero no seremos quienes somos los que digamos en principio nuestro pensamiento y nuestro aporte, en términos de que no obturemos, ¿sí? La mirada y el análisis de los y las estudiantes de antemano, ¿no? En esto de aquello que pensamos y que nos parece valioso que esté presente ahí, no obturar, ¿sí? Estos pensamientos, no obstaculizarlos, ¿sí? Y esto sí es central, porque a veces nos sucede en la coordinación que vemos que no sale algo que consideramos central y quizá lo decimos, pero bueno, acá por eso pusimos esto de abstenerse, ¿no? Es decir, bueno, empezar a preguntar y repreguntar para ver si efectivamente esto puede surgir, ¿sí? Sí, no quiere decir que el docente no participe Exacto. o no sea o no ocupe, como decía Freire, ahí un lugar diferente, en tanto puede acompañar o puede incluso aportar algunas herramientas de análisis del grupo. Lo que sí aparece ahí, un poco como dice Débora, es, bueno, suspenderlo al menos en el inicio, porque la idea es que los estudiantes puedan transitar por sí mismos un proceso de pensar ciertos problemas, ciertos contextos, ciertas prácticas, ¿sí? Y bueno, luego el docente, tanto recuperando cuáles eran las dimensiones o los interrogantes centrales, a veces orientando o haciendo una pregunta que de alguna manera genere una revisión de ciertas afirmaciones que pueden parecer simplificadoras respecto del análisis del caso. ¿Sí? La intervención del docente apunta a esto, a orientar o a invitar a que piensen desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, pero no a cerrar el análisis del caso desde el inicio, ¿no? Por eso, centralmente en la coordinación, esta idea de abstener tiene que ver de abstenerse, digamos, de la opinión, tiene que ver con favorecer la escucha, la circulación de la palabra entre los estudiantes, ¿no? La posibilidad de que los estudiantes socialicen y compartan con los compañeros y con el docente sus propios puntos de vista, sus deducciones, sus fundamentos, ¿no? Bien, bueno, acá también continuamos con la puesta en Profundizamos acá, claro. profundizamos, exacto, pero fíjense que viene en la línea esta de la intervención para alentar a los alumnos, que para demandar en relación a la idea central, sí, a las cuestiones de la problematización, ¿no? Intervenciones que cuestionan, ¿eh?
así que pueden leerlo. Bien, entonces, y luego del plenario, bueno, ¿qué sucede, no? Que en realidad la secuencia didáctica del trabajo puede terminar ahí, con esta puesta en común, o no, o puede estar pensada en términos de actividades de seguimiento, ¿sí? En términos de pedir la ampliación de información, buscar otro tipo de documentación para incorporar otras dimensiones del análisis, y que esto claramente puede constituir, ¿sí? Abordar otro tipo de análisis de caso que va a ser más ampliado o con otro tipo de densidad, ¿sí? Pero esto va a tener que ver, como venimos diciendo desde el inicio, con una intencionalidad dentro de la propuesta pedagógica que estemos construyendo, diseñando. Ya cuando estemos, ya más adelante, iremos viendo las cuestiones del diseño y vamos a considerar, ¿sí? Este aspecto metodológico, ¿no? Porque todas las, digamos, las instancias o los momentos de una clase van a contemplar de manera articulada las distintas dimensiones, ¿sí? Bueno, aquí una síntesis de lo que desarrollamos previamente, ¿sí? Y luego si vamos al ejemplo. Bien, acá también volvemos a decir, ustedes van a tener su momento para poder leerlo en detalle. Es un caso que no está en estas diapositivas totalmente ampliado porque es extenso. Ven como ponemos acá, se llama el ejemplo, lo nombramos las trayectorias de los jóvenes en el nivel secundario, ¿sí? Vamos a utilizar esta estrategia de análisis de caso. El tipo de caso será descripción ampliada, en esto que decíamos de que cuenta información estadística, un relato mucho más ampliado, ¿sí? Que posibilita otro tipo de análisis. El tema, las trayectorias de los jóvenes en el nivel secundario, en la provincia de Buenos Aires, fuente para la construcción del caso, documentación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, además de relatos de docentes y directivos que trabajan en el nivel, ¿sí? Ahí pusimos que el relato no transcurre en una jornada institucional de capacitación docente del nivel secundario, ¿sí? Y acá, bueno, se busca así destacar y evidenciar situaciones conflictivas, los sucesos importantes, quienes participan ahí, ¿no? En términos de plantear el dilema. Bueno, Bien, acá tienen como una síntesis de algunos datos del caso. A ver, ¿en relación a qué? A ver, por ejemplo, ¿qué escuela es? Si las localidades, las características de las localidades, si son rurales, si o no lo son. Acá dice, bueno, el distrito, ¿no? También pensar no solamente en esa escuela, en una escuela en particular, sino las características, ¿sí? En términos estadísticos de ese distrito, vinculado, ¿sí? Vinculado a lo que es las problemáticas de la repitencia y el abandono escolar, ¿sí? Digo que acá uno de los temas principales que se van a abordar tiene que ver con esto. Venga, dice, bueno, a su vez se puede observar que en el distrito la matrícula de la educación secundaria disminuye año a año a la vez que se incrementa el abandono y la repitencia. Entonces, inmediatamente, en el relato, aparece la voz de la directora de la escuela, ¿sí? Comentando algunas cuestiones sobre las expectativas de los alumnos que ingresan a la institución, ¿no? Y ahí ponemos la cita, bueno, y empieza a relatar qué es lo que sucede. Y a este relato, cuando accedan ustedes al caso, van a ver que le suceden datos estadísticos, y nuevamente va a aparecer las voces de otros actores dentro de este caso, y todo un mapeo, digamos, no un mapeo, perdón, sino habrá gráficos, ¿sí? De torta, donde también se muestre lo estadístico, para poder evidenciar qué es lo que está sucediendo en relación con esta trayectoria, ¿sí? Respecto de la repitencia y el abandono, ¿sí? Fíjense un poco como decía, como retomábamos hoy al inicio, digamos, de esta estrategia, ahí el caso se construyó particularmente. Entonces, como decía Débora, la idea de que la información estadística sea uno de los elementos, una de las fuentes de información, o uno de los tipos de información que el grupo va a tener para
analizar qué es lo que está pasando con las trayectorias de los jóvenes en el nivel secundario, pero que también tengan la voz de docentes o la voz de directivos, ahí hay una decisión de qué es lo que el caso les permite, qué es lo que el caso permite analizar, ¿sí? De alguna manera, el caso se selecciona o se construye en función de cuáles son las dimensiones, las fuentes de información y los tipos de información que vamos a proveer al grupo para construir algún análisis o alguna interpretación de esa realidad. En este caso, no sé, digamos, más allá de que hay mucha información estadística, como decía Débora, aquellos van a poder acceder, después, digamos, va a quedar el link en la pestaña de la clase. Más allá de que hay mucha información, también están las voces de los sujetos de la generación adulta de las instituciones, que también nos aporta algo en relación a las miradas de esos sujetos en relación a las trayectorias estudiantiles, no solo los datos estadísticos. Exacto. Por lo tanto, después de lo que fue la construcción de este caso, la selección, ¿sí? Pensamos en una propuesta de trabajo, ¿no? Que la consignamos de esta manera. Luego de leer con detenimiento el caso propuesto y a partir del análisis de la información presentada, debatan y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas, problemas se plantearían desde el caso presentado? ¿Qué respuestas o intentos de explicación se formularían para esas preguntas? ¿Qué decisiones tomarían para intervenir en este caso? ¿Qué otra información necesitarían? Pensar las fuentes y las formas de obtención, ¿sí? ¿Qué otra información necesitarían para poder ampliar o profundizar el análisis de estas dimensiones? ¿Sí? Recuerden que el caso que les estamos proponiendo, o que les estamos mostrando, es un caso que se utiliza en el contexto de unas jornadas docentes en una institución. ¿Se acuerdan que el ámbito de la formación docente es un ámbito en el que ustedes intervienen o pueden intervenir? Exacto. Digo, porque tal vez no situamos el caso en el ejemplo, digo, el caso es un caso de análisis que se pone en juego en un espacio de formación o de debate o de reflexión de docentes que trabajan en escuelas secundarias, ¿sí? Exacto, Y entonces sí. el caso les propone a los docentes analizar distintas dimensiones que hacen a las trayectorias de los jóvenes, para problematizarlas, para pensar cómo luego van a intervenir en el contexto de su escuela, ¿sí? Construir lecturas más amplias de aquello que acontece en la escuela y que muchas veces los docentes lo viven solo en relación a su propia materia, ¿no? Esta lectura de la trayectoria de los jóvenes no es una lectura a la que a veces los docentes tengan acceso para ser problematizada, ¿sí? Sí, eso es muy relevante y además van a ver que hay directivos, con lo cual esto también cobra, digamos, cobra otro sentido, pensando en términos de la intervención. ¿Sí? Bien, entonces acá como sintetizando algunas características de este caso que tienen que ver con esto que mencionaba también Mónica recién, sobre cuál es el sentido de estas preguntas, ¿no? Y que es orientar este análisis crítico para promover la comprensión de una realidad compleja, ¿sí? Y desafiante, ¿no? Como lo es las trayectorias de los jóvenes en el nivel secundario en relación a estos dos temas que les habíamos mencionado, ¿sí? Así que eso es relevante. Y finalmente mencionar que entonces este caso, tal como veníamos describiendo más conceptualmente con los aportes de Wasserman, ¿no? Pensar que, bueno, puede devenir en un tipo de caso distinto, denso, es decir, cuando ampliamos, profundizamos, podemos hasta poder construir otro caso para volver a analizar, ¿sí? Y volver a pensar esas problemáticas de una manera ampliada. Entonces esto también es relevante para pensar nuestras propuestas, y evidentemente querríamos que esto fuera así o no, porque puede, digamos, puede finalizar en esa instancia. Bien, y finalmente, acá en esta diapositiva les mencionamos la bibliografía de referencia, ¿sí? Que utilizamos para la construcción de este material. Bien. Bueno, otra de las estrategias que íbamos a abordar era el trabajo de campo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era el estudio de casos, o en casos, ahí habría por ahí una leve diferencia, digo, cuando lean, al menos Cristina Dadini, en el texto, si bien no es bibliografía obligatoria, sino solo ampliatoria, hace una diferenciación entre el estudio de casos y el estudio en casos, ¿sí?
digamos, la diferencia central, si bien digo, en términos de qué tiene que hacer el docente para construir un buen caso y cómo coordina el trabajo del grupo en relación a ese caso, es lo mismo. La diferencia central es que el estudio de casos supone meterse en la complejidad del caso, ¿sí? No supone ver algunas dimensiones en un caso, sino, por ejemplo, si yo analizo, que yo en el caso, pues supónganse en la enseñanza de la geografía, la contaminación del Río de la Plata, bueno, ahí me meto con dimensiones ambientales, dimensiones, no sé, variables químicas, digo, me meto con toda la complejidad del caso. En cambio, en el estudio en casos, dicen algunos autores, hay un recorte de las dimensiones previamente, ¿sí? Y entonces solo en el caso yo recorto esas dimensiones de trabajo. Bien, una aclaración que digo no es relevante, digo, en términos de que eso, lo más importante es que ustedes lo piensen en relación al sentido y los propósitos de la propia propuesta de formación en comunicación, ¿sí? La idea de estas estrategias no es que ustedes las piensen como una biblioteca, sino que en realidad un poco desde la categoría que venimos trabajando de construcción metodológica, primero está la discusión respecto de los sentidos, los problemas, las dimensiones de trabajo de la realidad, y luego deviene cuál es la mejor estrategia que nos permite trabajar esas dimensiones, involucrar a los estudiantes o a los grupos, ¿sí? Y en ese sentido para nosotros no es tan relevante, estas descripciones apuntan a que sepan cuáles son las estrategias que pueden utilizar, no a que se aten a utilizarlas de estos modos, ¿sí? Sino centralmente al contrario, a apelar y a motivarlos a que piensen cuáles son los contextos, para qué temas, para qué problemas podrían usarlas, ¿sí? Bueno, el trabajo de campo, vamos a recorrerlo medio rápidamente. Digo, ustedes tienen muchas experiencias, tanto en la comisión nuestra, en la comisión 3, como en la comisión de 2, me contaba Debbie, hubo varios que recuperaron experiencias de trabajo de campo, incluso algunos de ustedes retomaron experiencias de extensión o su participación en proyectos de extensión. El trabajo de campo centralmente supone, digamos, a diferencia del caso en donde la realidad se recorta, digamos, a partir de una narración que igualmente se actualiza en el aula, en el trabajo de campo de alguna manera trascendemos las paredes del aula, ¿sí? Porque vamos al territorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, centralmente es una estrategia que lo que posibilita es la aproximación directa a un espacio, a una práctica social, en el contexto en el que ella acontece, ¿sí? Y por lo tanto, así como en el caso uno construía preguntas, acá lo que se supone es que los grupos con los que vamos a trabajar lo que van a poder es ir a la realidad y además de hacerse preguntas, observarla y vivenciarla, ¿no? Hay una dimensión de la vivencia que el trabajo de campo tiene, a diferencia del caso, si bien digo, en la película uno también, digamos, se involucra, pero bueno, no es lo mismo un caso, un relato o una película que, por ejemplo, ir a una organización, ¿no? A una institución, a un contexto de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la formación preprofesional, a un espacio laboral, ¿sí? Igual que el caso supone que yo voy a ese territorio o a esa realidad con dimensiones, aspectos, preguntas, con cierta hipótesis respecto de lo que voy a relevar y lo que pretendo conocer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede implicar o no la participación del observador en la situación. Podemos pensar que vamos a ir por ejemplo, vamos a hacer una práctica en una institución comunitaria, como comunicadores, digo, o vamos a ir a relevar, y puede ser que nuestra mirada o nuestra posición sea de observador, o puede ser que vayamos y en la medida en que relevamos también intervenimos en ese contexto específico. ¿Qué permite el trabajo de campo? Bueno, permite el abordaje de una práctica social un poco igual que, digamos, de manera similar que el caso, ¿no? Recupera la complejidad de las prácticas sociales y la multidimensionalidad de las dimensiones, perdón, valga la redundancia, que atraviesan a esas instituciones o a esas prácticas. Eso supone o permite abordajes interdisciplinarios, abordajes contextualizados de los problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, Siede ya problematizaba, digamos, en la clase pasada, esta dimensión del currículum, digamos, escolar, y
relativo a que, bueno, la estructura disciplinar a veces hace que la complejidad de la práctica social se fragmente porque el historiador de una dimensión, el comunicador de otra dimensión, ¿sí? Bueno, el trabajo en casos o el trabajo de campo permite eso, abordar las prácticas sociales en toda su complejidad. Además, habilita la construcción de conocimiento situado sobre los modos específicos en que una realidad social se despliega, ¿no? Digo, nosotros podemos estar problematizando, por ejemplo, la dimensión comunicacional de una organización comunitaria. Ahora, no todas las organizaciones comunitarias funcionan de la misma manera. Entonces, más allá de que tal vez tengamos como objetivo problematizar con los estudiantes la dimensión comunicacional de una institución o de una organización, cuando la vayamos a ver en el club del barrio tal, o en la radio comunitaria tal, o en la salita sanitaria tal, va a haber allí ciertas dimensiones, particularidades, singularidades de esos territorios o de esas instituciones específicas que se tornan accesibles si yo accedo allí al territorio y a ese modo singular en el que ciertas, por ejemplo, organizaciones asumen sus dinámicas o sus lógicas de comunicación. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta estrategia? La relevancia central de esta estrategia es que lo que orienta son procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Y aquí hay una cosa similar, digamos, ¿no? Si bien no es un trabajo de investigación, el trabajo de campo necesariamente, pero sí recupera algunas de las características que asumen los procesos de investigación o de producción de conocimiento. En tanto, supone que nosotros echamos manos para ir a esa realidad a posicionamientos teóricos conceptuales, es decir, no observamos desde ningún lugar, no vamos a observar desde una mirada neutral, sino que vamos allí con algunas herramientas conceptuales que nos permiten analizar, comprender, mirar de un modo particular las instituciones, las prácticas sociales que vamos a trabajar. Pero además, al mismo tiempo, y esto es relevante, sobre todo en términos de lo que venía planteando Cied en la clase pasada, nos permite el trabajo de ciertas herramientas metodológicas de producción de conocimiento social y específicamente comunicacional. Cuando nosotros vamos al territorio, a diferencia del caso, en donde en el caso la información ya está puesta allí, ¿no? Cuando vamos o hacemos un trabajo de campo o un trabajo digamos, en territorio, tenemos que producir esa información. Y para producir esa información ponemos en juego herramientas, entrevistas, observaciones, bueno, pues, digamos, las distintas herramientas que el campo de las ciencias sociales utiliza para producir conocimiento. Además, decíamos, bueno, involucra a los estudiantes de una experiencia vivencial. No es lo mismo que me cuenten o me relaten lo que sucede que estar allí, ¿no? Que estar allí, que vérmelas con esa realidad. También suponen esta idea de trascender o romper, ¿no?, las paredes del aula. Bien. Y bueno, aquí hay una dimensión, el último punto, digamos, recupera una de las dimensiones que ya habíamos retomado recién, y es que en el trabajo de campo uno puede pensar que esas instancias de relevamiento y comprensión de una situación particular no solo tienen el objetivo de que los estudiantes comprendan, sino que además piensen luego allí una intervención particular, ¿no? Ese es el caso, digamos, de muchos trabajos de campo que ustedes hacen a lo largo de la carrera, en donde van a una organización, no solo con el objetivo de comprenderla, sino que además luego se espera que hagan un plan de intervención allí, ¿sí? Que luego le propongan a esa institución en la que están trabajando algunas estrategias, pueden ser de formación docente, podrían ser de formación docente, o pueden ser de capacitación, pero pueden también ser de apoyo, o de incluirnos digamos, desde el aporte comunicacional a una institución barrial, ¿sí? Bueno, aquí, al igual que hicimos con el caso, con el trabajo, con el análisis de caso o en caso, tienen algunas herramientas, algunas conceptualizaciones más profundas, digamos, que las que nosotros podemos, digamos, retomar acá, que recuperan de alguna manera, en general, algunas de las dimensiones que ya planteamos, ¿no? El trabajo de campo, el trabajo en territorio, lo que posibilita es la articulación entre teoría y práctica, ¿sí? Pero además habilita
la experiencia de reflexionar y accionar, ¿no? La articulación entre reflexión e intervención. No solo en términos de que los estudiantes hagan un proyecto, sino también de intervención en términos de que el estudiante está allí, digo, está en el contexto en que esa realidad que está siendo analizada, además lo interpela, ¿no? Como sujeto. Supone una estrategia, entonces, para desarrollar en los alumnos o en los estudiantes, diríamos nosotros, más bien hablaríamos de estudiantes, no de alumnos, ¿no? Una actitud crítica, una conciencia social, una perspectiva más global y holística de los fenómenos y problemas sociales. Digo, allí no solo interpela al estudiante desde una vivencia, sino que además esto le permite que se desaten también posiciones más subjetivas que nos pasan cuando estamos vivenciando, ¿no? Una experiencia con el cuerpo, digo, no solo con la actividad intelectual, sino también con todo lo que somos, ¿no? Como sujetos sociales. Y luego retomamos un poco como hicimos en el trabajo de casos y en casos, algunas etapas de trabajo. Estas, bueno, claramente ustedes las conocen, digo, lo han hecho no solo en trabajos de campo, sino también en trabajos de investigación. Supone de alguna manera ordenar momentos, tiempos del trabajo. Como decía Débora, cuando uno piensa cómo construye el caso, con qué preguntas o cómo va a preparar el grupo para el abordaje del caso y cómo va a participar en la organización, lo que estamos planteándoles es que cada estrategia supone la organización de momentos de trabajo, que después vamos a retomar cuando trabajemos coordinación. Sí, Moni, y en relación a esto, Debbie. disculpa, amigo, que estás diciendo, sí es importante, fíjense que al hablar de las etapas, de los momentos, que son diferenciados, ¿sí? Ya no estamos, a ver, esta estrategia, ¿sí? Esta estrategia no posibilitaría que termine en un solo momento de la clase o solo en una clase. Y aunque parecería una obviedad, pero sí tenemos que pensar que fíjense que nos habilita todo un trabajo también por proyecto, es decir, secuenciado, que el análisis de caso no necesariamente, ¿sí? Sino que puede ser como disparador o puede ser algo acotado, es decir, tiene otro tipo de posibilidades, ¿no? Que si bien todas tienden a esto de la problematización de la realidad, también es importante considerar, porque cuando vamos pensando qué es lo que querríamos promover, ¿no? En términos de intencionalidad pedagógica, la estrategia es fundamental, elegir y ver qué es lo que nos posibilita. ¿Sí? Solo aclarar esto de que, bueno, que si bien son sentidos críticos, ¿sí? De mostrar determinada realidad, como decía Moni recién, en esto del estar allí, de pensar en términos de praxis, ¿no? La producción del conocimiento, bueno, hace que conozcamos bien qué etapas, qué momentos serían relevantes para poder llevar adelante esta estrategia que tiene mucha riqueza y que clase a clase puede incorporar distintas estrategias, barras técnicas en las distintas etapas que ahora Moni va a describir. Bueno, esta etapa, digamos, fíjense, se llama elaboración del plan de relevamiento. Acá lo importante es que la idea no es solo que el grupo, digamos, en el trabajo de campo, en el trabajo en territorio, si bien puede incluirse una primera aproximación al territorio más ingenua o más abierta, no con preguntas cerradas, como primera experiencia o como primera aproximación, sí lo que es importante es que tengamos claro qué vamos a comprender, qué vamos a relevar, qué preguntas queremos que los estudiantes transiten en el abordaje a la realidad, a las prácticas, a las instituciones a las que los vamos a invitar a visitar, digamos, o a comprender, ¿sí? Entonces, consiste centralmente en el diseño del trabajo de campo, del plan de trabajo con el que van a ir a las instituciones. Un poco igual que, digamos, si bien como decía Debbie, en general el trabajo de campo no puede ser resuelto en una clase, salvo que uno diga, bueno, no sé, vamos a analizar qué hacen los jóvenes y les proponemos a los estudiantes en un recreo salir a hacer entrevistas por la escuela, digamos, ¿no? Ese sería, de alguna manera, un trabajo, digamos, de relevamiento, ¿no? Pero digo, en general lleva más tiempo. Lo que sí es importante es que hay toda una primera etapa en donde
no solo es importante qué vamos a ir a buscar, sino para qué nos lo preguntamos con los estudiantes, ¿no? Digo, cuando uno en esta etapa empieza a preguntar, a trabajar con el grupo, supónganse, vamos a ir a una institución, ¿qué vamos a preguntar? Si estamos tratando de comprender la dimensión comunicacional, también estamos trabajando con los estudiantes las categorías que ya poseen, los conceptos a los que pueden echar mano, incluso las ideas previas que pueden llegar a tener sobre el funcionamiento de una institución. Entonces, toda esta primera etapa de trabajo que tiene que ver con la elaboración del plan de trabajo, de relevamiento, no solo tiene el sentido de que tengamos claro qué vamos a ir a ver, sino que también es una buena etapa, digamos, para trabajar los conceptos de los que ya pueden los estudiantes estar disponiendo, las categorías conceptuales que ya dominan, ¿sí? Y también las ideas previas que tienen respecto de aquello que van a ir a conocer. También, digo, en general, puede ser que nosotros tengamos claro a qué instituciones o a qué ámbitos de las realidades van a ir los estudiantes, o que en función de las preguntas valoremos con el grupo a cuáles debería ser relevante que accedamos, ¿sí? Luego, la segunda etapa es la del acceso al campo propiamente dicho, que tiene que ver centralmente con una etapa organizativa, ¿no? Digo, si nosotros ya definimos que vamos a ir a observar, a entrevistar, que vamos a ir a sacar fotos, que vamos a hacer relevamientos audiovisuales, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que organizar cómo vamos a llevar o materializar a cabo esas tareas. Y eso supone organizar tanto las herramientas materiales que necesitemos, los tiempos, como los propios equipos de trabajo. En general, tanto en la formación docente como en la escuela secundaria, al igual que en el caso del análisis de casos, uno organiza grupos de trabajo, no va a mandar, no les va a decir a 30 estudiantes o a 25 estudiantes que vayan a la salita de la vuelta, sino que en general, si es un trabajo de campo que se comparte entre todo el grupo, lo que se organizan son subgrupos de trabajo. Y si no, puede ser que cada institución, que a cada institución vaya un subgrupo, ¿sí? Por parte del docente, esta etapa supone el acompañamiento y el seguimiento de qué es lo que va pasando en la práctica. Muchas veces lo que sucede en trabajos de campo, en trabajos en territorio, es que surgen muchísimas veces imprevistos. Fueron y no encontraron al que tenían que entrevistar. Fueron y no había pasado algo, no sé, se cortó la luz y no había nadie. Digo, desde imprevistos tontos como este que se me ocurren, hasta imprevistos o intervenciones, digamos, o respuestas de aquellos que tienen que recibir a los estudiantes que no esperábamos, suponen centralmente que no dejemos al grupo solo, ¿no? Que el trabajo del docente es acompañarlo para hacer lo más viable posible el plan de trabajo que hicimos previamente con el grupo. La etapa de sistematización y análisis, que un poco de manera similar al caso, así como cuando estaban analizando un caso, lo que hacían era ordenar aquellas hipótesis de análisis que tenían. En el caso del trabajo de campo también, la etapa de sistematización y análisis supone que los estudiantes ordenen la información que relevaron, la organicen, la pongan en diálogo con las preguntas iniciales, que incluso es como un momento muy importante para volver a traer las categorías conceptuales que estamos queriendo trabajar como herramientas, para que sean ellas las que habilitan la organización de la información relevada o las hipótesis analíticas que podemos construir con ellos, ¿sí? Y esta etapa puede o no estar, decimos elaboración de informes, pero puede ser un poco como lo planteaba Débora en el caso del análisis de caso, puede ser una etapa de plenario también, ¿no? Puede ser que con esa síntesis y análisis, digamos, se comparta con los compañeros. Lo que sí es importante es que ese conocimiento que se produce no quede encerrado en las paredes del aula, ni sea para que, nada, nos lo entreguen en una monografía, ¿sí? Al docente para que lo evaluemos. La idea es que tanto el análisis de caso como el trabajo de campo, si supone promover que el estudiante o los grupos se asuman como sujetos que producen conocimiento social respecto de una realidad, eso un poco de manera similar a los procesos de producción de conocimiento, tenga interlocutores, pueda circularse, tenga, digamos, destinatarios, ¿no? Pueda valorarse aquello que se construyó como producción de conocimiento luego del proceso.
Y entonces esta instancia de socialización es sumamente relevante, ¿no? Se pueden elaborar informes finales, pero también se podría, no sé, hacer una producción audiovisual corta, se podrían hacer afiches, se podrían distintos modos de materializar, pero centralmente de socializar aquello que el grupo pudo conocer, de esa realidad que estuvo indagando. Y bueno, como decíamos previamente, muchas veces el proyecto, los trabajos de campo, los trabajos en territorio suponen ser un momento de conocimiento para luego intervenir desde alguna direccionalidad en esa realidad que nosotros indagamos. Entonces puede suponer una quinta etapa de trabajo, no siempre ni necesariamente es así, en donde lo que hace el grupo luego de conocer o analizar una institución o un espacio social es armar un proyecto de trabajo para intervenir o para coordinar algún espacio o alguna actividad en ese contexto. Muchos de esta experiencia les debe resultar sumamente conocida porque todos aquellos que han trabajado, en la orientación en planificación, pero también en la tecnicatura en periodismo deportivo, deben haber tenido algún espacio de práctica. Y esos espacios de práctica en general requieren primero que conozcamos los espacios donde vamos a intervenir, ¿sí? Sí, sí. También en la Tecnicatura de Comunicación Popular, que tenemos muchos y muchos estudiantes que vienen de ahí, es decir, hay prácticas que contribuyen a comprender la realidad de una manera crítica, ¿sí? En este tipo de prácticas, donde por ahí como Mónica estaba mencionando la primera etapa sobre las cuestiones de relevamiento, y de que ahí también se ponen en juego nuestros posicionamientos teóricos también, teóricos, ideológicos, conceptualizaciones, abordajes, ¿sí? Es decir, que si allí, en ese, digamos, en ese contexto hay una problemática vinculada, no sé, con las cuestiones de género, el acceso a la tierra, evidentemente deberemos poner en juego, ¿sí? Aquellas cuestiones o considerar, bueno, cómo estamos comprendiendo, ¿sí? Esa problemática que estos actores nos están transmitiendo, ¿sí? Por eso no, digamos, lo pensamos en términos de producción de conocimiento, ¿sí? Considerando digamos, las subjetividades de todos quienes participamos en ese proceso, ¿sí? Es decir, que se darán cuenta que, igual vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Pero se darán cuenta que es una estrategia, ¿sí? Muy potente, muy rica, y que seguramente en las tres comisiones apareció como referente en cuanto a lo significativo que fue para la propia formación, ¿sí? Sí, muchas veces ustedes la recuperan en términos de, de esta cuestión que a veces le demandan los espacios de formación, que es esta cuestión de ir a la realidad, ¿no? Bueno, de alguna manera, la experiencia, el trabajo de campo tiene fuertemente esa potencia, ¿no? Permite que la experiencia sea una experiencia en la realidad. Lo cual no supone reducirla simplemente a una condición ni de ambientación ni de adaptación a la realidad, porque la idea de los trabajos de campo y de los trabajos en territorio tiene que ver con, digamos, habilitar también la puesta en acción de categorías conceptuales, también de dimensiones analíticas, ¿no? Y de aquellas herramientas propias de las metodologías, en el caso de la comunicación, del campo de la comunicación. Bueno, aquí tenemos una bibliografía de referencia. Ustedes van a tener el texto de Legarralde y Vilches y Darrigán, que en realidad, si bien no es del campo de la comunicación ni de las ciencias sociales, les pedimos disculpas, pero la verdad es que buscando el material de lectura, esta experiencia, si bien, digamos, lo que recupera es un campo, digamos, es un objeto de las ciencias naturales, era una lectura que sí abordaba de manera bastante fundamentada, digamos, ¿no? Y además desarrollada a la estrategia de trabajo de campo en sí. Bueno, finalmente vamos a un breve ejemplo. La idea de los ejemplos es que ustedes puedan pensar esto que les vamos a proponer como trabajo final integrador del núcleo 3, que es ¿para qué lo podría usar? ¿No? ¿Qué dimensiones del campo comunicacional, qué dimensiones de los objetos de estudio del campo que se recortan en las distintas materias o que hemos planteado nosotros como aportes estratégicos del campo de la comunicación a la formación de jóvenes serviría? Y allí, va a haber valoraciones y decisiones que ustedes van a ir tomando
cuando tengan, al menos en el campo, en el marco de la materia, la posibilidad de diseñar algunas experiencias. El ejemplo, asumimos como tema, digo, con Débora armamos un ejemplo posible, ¿no? Puede ser cualquier otro. Nos imaginábamos que la estrategia de trabajo de campo podía servir mucho para uno de los temas de uno de los observatorios, ¿sí? Que era el trabajo en relación a, bueno, conocer las organizaciones del barrio, como objeto, ¿no? Como práctica social, como instituciones sociales que queríamos digamos, que desde las que el campo de la comunicación puede aportar a comprender. Ese tema, en general, suponía reconocer 3 dimensiones, ¿no? Los procesos y las prácticas de comunicación que se dan en instituciones, en organizaciones y en comunidades, y allí reconociendo no solo las relaciones de comunicación, sino actores sociales en esas comunidades o organizaciones. También el tipo de interacción entre instituciones en el marco de un contexto social, regional, local o barrial, ¿sí? O sea, ubicar a las instituciones, a las organizaciones, a los actores, a sus interrelaciones, ¿sí? Y como tercer eje, los modos de establecer relaciones de comunicación entre instituciones, ¿sí? La propuesta de trabajo es les proponemos, digamos, supónganse en el espacio como del observatorio, elaborar junto con el grupo de estudiantes en la escuela secundaria un mapa del barrio donde se localice, digamos, un mapa del barrio de la escuela en donde podamos identificar los actores de la comunicación barrial, instituciones, organizaciones, grupos de vecinos referentes, y los espacios y circuitos de la comunicación. Identificar además en el barrio los lugares en donde se concentran los vecinos y los espacios por los que circulan, ¿sí? En el segundo momento les proponemos algunas preguntas para ir al territorio, ¿no? Bueno, que vayan y releven cuáles son las instituciones, pero que además, si pueden, se realicen algunas entrevistas, ¿no? A actores de las instituciones o de las organizaciones que van a ir relevando. Para eso construimos colectivamente con los grupos algún instrumento. Estas son preguntas posibles, ¿no? ¿Cómo surgió la organización? ¿Qué propuestas tiene para los vecinos? ¿Qué tipos de actividades realizan? ¿Qué proyectos? ¿Quiénes participan? ¿Cómo convocan? Digo, ahí uno puede con los estudiantes construir, se nos ocurría como disparador, ¿no? Pero la idea sería que las preguntas las construyamos con los grupos, ¿no? En el tercer momento, tenía que ver centralmente con, una vez que los estudiantes van al territorio y relevan estas distintas voces de los vecinos, pueden relevar imágenes, fotos, pueden buscar hasta en el Google Maps dónde están ubicadas las instituciones a las que relevaron. Digo, allí uno piensa todo lo que puede poner en juego para construir esta situación, ¿no? Lo que hacen es recopilar y sistematizar la información. Y allí otra vez volvemos, ¿no? Digamos, si bien fuimos al territorio, ahora volvemos a la escuela y el aula vuelve a ser un espacio relevante para el trabajo de análisis, de sistematización, de construcción de hipótesis, de comprensión de cuáles son las dinámicas, las instituciones del barrio. También puede ser un espacio para identificar problemas o potencialidades que esas organizaciones tienen en relación a problemáticas particulares del barrio. Bien. Bueno, hasta aquí un ejemplo. Seguramente un ejemplo de este tipo les vamos a proponer que hagan ustedes luego. Por lo pronto, la semana que viene vamos a seguir abordando las otras 2 estrategias de trabajo que tenían que ver con el trabajo de investigación y el trabajo de producción de proyectos, de producción en lenguaje, ¿sí? La idea es que, nada, quisimos con Débora, esperamos que no haya sido demasiado largo, pero bueno, era mucho lo que teníamos para compartir, el ejemplo de ir caracterizando con ustedes en líneas muy generales las estrategias. Bueno, no mucho más que decir. Bueno, agradecerles como siempre que estén compartiendo, ¿sí?, todas las propuestas en el aula y que bueno, que están a disposición todas las vías de comunicación que les comentamos, clase a clase,
por si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna inquietud, ¿sí? En relación a esto que compartimos, a los materiales, tanto de esta clase como de las clases anteriores, ¿sí? Por ahí el objetivo de compartir esto en este formato era también tratar de articular todas las cuestiones que venimos abordando, transitando desde el principio de año hasta acá, ¿sí? En términos de realmente ir concretando esta articulación teórico-práctico y no pensar, sí, lo metodológico como por fuera de todo lo que venimos analizando. Así que, bueno, esperamos que puedan, digamos, ir avanzando en estas lecturas, en profundizar y también, ¿no? ¿Por qué no hacerse preguntas en relación a estas estrategias? Y bueno, nos estaremos viendo, leyendo o escuchando las próximas semanas. Saludos a todos y a todas. Saludos a todos y a todas.